Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un martes más a Filmoteca Villaverde, a estas proyecciones de cine online que hacemos con estos pequeños comentarios previamente para introducirles un poquito la película que vamos a ver y posteriormente, después de la película que podrán ver pues accediendo en el otro enlace que habrán recibido, pues hacemos un pequeño coloquio en el que están todos ustedes a participar a través del número de WhatsApp que están viendo en pantalla o a través de las redes sociales con la etiqueta Filmoteca Villaverde. Hoy la película que vamos a ver es una película de producción argentina y alemana del año 2020, se llama Las Mil y Una y es el segundo largometraje que hizo la directora argentina Clarisa Navas, una directora joven que dedica esta película al barrio donde ella nació y donde se crió y que es el barrio que da título precisamente a la obra, Las Mil y Una Viviendas. La gran mayoría del cine argentino que nos llega, ustedes lo habrán visto, una gran parte del cine argentino que nos llega es cine rodado en Buenos Aires, en la capital, pero es menos frecuente que nos llegue una película como esta, que está rodada al norte del país, en una zona pues, que no es tan bollante o que no tiene una industria tan fuerte. Entonces, pues siempre es una gran noticia y en este caso, pues este barrio, Las Mil y Una Viviendas, está en la zona norte, en la zona de Corrientes, y es un barrio pues, donde sobre todo existen viviendas de protección oficial. Fue un barrio creado tras la dictadura como una especie de ciudad satélite, una pequeña ciudad donde hay escuelas y comercios, donde hay pues, un gran número de viviendas, pero también donde hoy está todo bastante derruido y con frecuencia se ha estigmatizado la forma como se vive allí. Y esto lo hace vulnerable en el cine a que se ofrezca de ella pues la típica imagen de marginalidad, de pobreza, etcétera. Entonces, la directora precisamente lo que pretende es combatir esa imagen, combatir ese estigma, desterrar ese cliché para ofrecer, sin embargo, pues una visión mucho más positiva, una película mucho más vital de este barrio y también en un intento por intentar no romantizar la pobreza, que es algo que muchas veces ocurre en este tipo de películas. Entonces, ella en lugar de utilizar, como verán, pues, grandes angulares que nos ofrezcan una visión muy amplia de la barriada, que es algo muy frecuente en este tipo de películas que retratan barrios o que tienen un tono parecido a este, ella utiliza unos planos cortos, si bien son secuencias bastante largas, porque evocan los largos días de verano, que es donde en la época en la que se ambienta la película, pero sí que son planos muchos más cortos que ofrecen una visión diferente de estos lugares, ¿no? Es una visión más fragmentaria del barrio. La película se va construyendo con estos planos que se van tejiendo, que van tejiendo una imagen permanentemente en movimiento, en estos rincones estrechos, entre las viviendas, en los locales, en los patios que tienen estas grandes comunidades, también con todo el universo sonoro de la zona, con los gritos, con los perros, con los caballos que se crucen. Ella en todo momento intenta evitar la cámara que corte los tránsitos de las personas y aprovechar muy al contrario su movimiento. Entonces, pues se crea así esta especie de laberinto emocional, pero perdón, de laberinto físico, pero lo que se pretende es hablar un poco de cómo nos condicionan los espacios, los entornos en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de crecer, en nuestra forma de desarrollarnos. Entonces, al margen de este laberinto, digamos, comunitario, existe un laberinto emocional, ¿no? En el laberinto de las calles se encuentra el laberinto de Iris, de un adolescente y de sus amigos. Entonces, la película constituye así un film, un coming age, ¿no? Una película de desarrollo de la etapa en la que cuando se está pasando de la adolescencia a la edad adulta, todos los cambios que eso produce y aunque la película es bastante coral, nosotros vamos siguiendo a Iris, a esta joven adolescente que es muy aficionada al baloncesto, como verán, y que nos va guiando no solo por el barrio, sino también por la forma como ella y sus amigos están descubriendo su sexualidad y su identidad, ¿no? Todos los caminos que se le abren. Tiene un registro, como les digo, muy naturalista y entonces hace pues como este pequeño fresco de Iris, de todos sus amigos en este barrio popular, reflejando pues todas esas ansiedades de ese grupo de chicos que está en busca de sus propios caminos. Es un relato de iniciación,
como les digo, lo colectivo se sobrepone en cierto sentido a lo individual y nos muestra el amor pues en su estado más platónico, ¿no? Más propio de la adolescencia, más frecuente, ¿no? Con todas las realidades y todas las fantasías y todas las ansiedades que corresponden a esa época, a esa etapa. Y además, de la misma forma como circula, ya se imaginan, pues el deseo entre todos los adolescentes, también van circulando rumores, también van circulando pues ciertos abusos, ¿no? Ciertos abusos que se arrojan contra las personas que no viven de una manera normativizada su amor o su propia vida. Entonces, finalmente, pues la película como tercer pilar constituye también una forma de pugnar la libertad frente a esas etiquetas sociales tan totalizadoras y los personajes de la película pues crean como una especie de colectivo de resistencia queer, de barrio, y ellos solamente promueven la naturalidad, ¿no? Entonces termina siendo pues una especie, la película, una especie de disidencia sobre lo que significa crecer siendo diferente en un barrio como las Mil Viviendas, donde pues parece que lo diferente a veces está ciertamente castigado o socialmente pues no está bien visto. Todo lo que no sea una forma de vida uniforme. Y bueno, pues la película no es autobiográfica, pero sí es cierto que la directora Clarissa Navas basa muchas de las historias y muchas de las experiencias y de las escenas de la película en sus propias experiencias en el barrio. Además, ella también fue jugadora de baloncesto y de hecho pues iba a ser profesional, e Iris, la protagonista de la película, que como les decía jugaba al baloncesto, se encontraba con ella en la cancha. El resto del elenco, en su mayoría, sí son actores profesionales y ella los ha buscado pues que hubieran vivido situaciones parecidas a las que experimentan en la película, pues para que tuvieran cierta carga simbólica, para que pudieran improvisar, pues para que fueran cercanos a los personajes que interpretan. Y pues además de todo este aspecto emocional, en un cuarto lugar, la película aprovecha para plantear ciertas cuestiones sociales y de clase. Y muy especialmente se aborda el tema del derecho a la salud, vinculado a las nuevas experiencias que están sintiendo los jóvenes y a otras, pues también se plantea esta cuestión. ¿Realmente todos tenemos derecho a la salud o hay ciertas zonas que todavía han quedado preservadas o ciertamente ajenas a la información necesaria para desarrollarla? Como les digo, están todos esos planos tan largos, ese ritmo con esa cadencia tan veraniega, pues de la adolescencia, al mismo tiempo esos planos tan constreñidos que nos muestran el barrio tal como es, de esa forma tan fragmentada, y luego fíjense también en la luz, cómo es tan natural, ¿no? Pues acorde con este reflejo naturalista, la luz prácticamente se ha respetado, la que tiene el barrio, que es ciertamente poca, ¿no? Hay zonas donde es un barrio bastante oscuro y eso se refleja también en la película. La película se estrenó en el Festival de Berlín del año pasado, justo antes de que estallara la pandemia. También pasó presencialmente, por así decirlo, por San Sebastián, y además de una docena de festivales virtuales y de proyecciones virtuales. Y poco a poco ha ido llegando a las salas y hoy tenemos la oportunidad de verla aquí también online en Filmoteca Villaverde. Así que la disfruten y después volvemos y charlamos otro rato. Hola de nuevo, bienvenidos otra vez a la Filmoteca Villaverde. Espero que hayan disfrutado de la película, de las mil y una, de la directora argentina Clarissa Navas. Y bueno, pues como siempre, vamos ahora a hacer un pequeño comentario sobre la película, en el que por supuesto están todos invitados e invitadas a participar. Pueden enviar sus preguntas o si quieren hacer alguna consulta o sus comentarios al teléfono de WhatsApp que tienen en la pantalla o por redes sociales con la etiqueta Filmoteca Villaverde. Como les decía, pues bueno, yo voy avanzando un poco con el comentario. Las Mil y Una es el segundo largometraje de la directora argentina Clarissa Navas. Ella había hecho un largometraje anterior dedicado al fútbol. Como ven, en este caso la protagonista Iris pues es una gran aficionada al baloncesto, de la misma manera que lo es por lo visto la directora, que llegó incluso a estar a punto de ser jugadora profesional de básquet. Y aunque no es una película autobiográfica, sí que inspira muchas de las cosas de la obra en la propia vida que ha tenido la directora.
este punto del baloncesto, pero también el barrio donde se ubica la película, que es el barrio de las mil y una viviendas en la zona norte de Argentina, en Corrientes. Es muy sorprendente o bueno, o es destacable que normalmente las películas que nos llegan de Argentina pues suelen ser producciones un poco mayores, suelen ser muchas de ellas rodadas en la capital, en Buenos Aires. Entonces pues es una gran noticia que nos llegue una película que, aunque tiene producción alemana, está rodada en este barrio pues con una renta más baja y con unas características pues que ya han podido intuir un poco en la película, que es bastante naturalista, es bastante realista en este sentido. Y bueno, la película se presentó en el Festival de Berlín, fue justo antes de que estallara la pandemia, se proyectó en la sección Panorama, y luego, por ejemplo, estuvo aquí en San Sebastián y estuvo en algún otro festival, pero ya enseguida nos tuvimos que recluir y los siguientes festivales fueron todos virtuales y las siguientes proyecciones fueron todas virtuales, hasta que luego pues creo que se ha proyectado en alguna sala. Y como les digo, pues el barrio donde se ubica es un barrio con viviendas de protección oficial que se creó a partir después de la dictadura argentina, pues pues con la voluntad que se crean todos las barreras de protección oficial, ¿no? Pues dar unas soluciones de vivienda, dar unas soluciones habitacionales a personas que en ese momento tengan una situación de menores recursos. El problema de estos barrios, pues como ya es sabido, es que muchas veces sufren la estigmatización. Al ser de renta más baja, sufren la estigmatización también en el cine. Hay muchísimas películas pues que crean ese tipo de, incluso a veces romantizan un poco la pobreza y crean unos relatos sobre este tipo de barriadas, sobre este tipo de viviendas, este tipo de condiciones de vida, pues un tipo de cine muy concreto. Y esta directora, que ha vivido allí, quería justamente lo contrario, quería lo opuesto. Ella, por lo visto, lleva, según ha contado en diversas entrevistas, lleva desde que era muy jovencita pensando en que ella quería dedicarse, aunque se dedicaba al deporte, pues le gustaba el cine, pensando en contar una historia de su barrio y soñando con la posibilidad de que esta historia fuera pues internacionalizada, algo que, como ven, ha ocurrido. Ella siempre pensaba que era una forma de quitar un estigma a esta población, pues que a veces dice, bueno, pues nunca llegaré más allá de determinadas cosas, ni muchísimo menos puede estar entre sus planes comercializar una película sobre el barrio, y ella pues finalmente lo ha conseguido, y quería hacerlo dándole una vitalidad al barrio y un tono muy diferente del que suele darse pues en estas películas de barriadas pues de Brasil, de tantísimos países que hemos visto. Entonces ella, pues si se fijan, hay un tono, ¿no?, en el propio guión que ya es vitalista, que vamos a hablar ahora un poquito más de todos los aspectos que tiene esta trama y este argumento, pero también hay un aspecto muy visual que hay que considerar a la hora de darse cuenta de la voluntad de la directora de hacer una película con una estética diferente a la que es habitual en este tipo de películas. Es verdad que cuando nos presentan a menudo pues una zona de barriada, de renta baja, pues una historia que sea coral, como es este el caso, que se produzca en un vecindario, pues muchas veces nos ofrecen planos mucho más amplios, ¿no? De todas las casas, con un gran angular, ¿no?, abarcando bastante de ese espacio. Sin embargo, si se dan cuenta, en este caso, la cámara va siguiendo muchas veces a los personajes, va escogiendo unos planos bastante más estrechos, pues entre los propios muros de las calles, en las plazas, por supuesto en las zonas interiores, en las casas que son pues con toda esa decoración, ¿no? A veces tienen un ambiente un poco ahogado. Es una sensación pues de darle la subjetividad al espectador. Del propio espectador parece estar dentro del propio barrio y ve exactamente lo que ven los habitantes, ¿no? No tiene ese efecto, aunque tiene ese tono naturalista y ese tono, por momentos a veces usa recursos del documental, no tiene ese tono de os estoy mostrando un barrio desde fuera, no, simplemente tiene el tono de te estoy metiendo en el barrio, vive con nosotros, descúbrelo con nosotros y míralo a la altura a la que miran sus vecinos, las cosas, las casas, las calles y demás. Entonces esa es una elección que ha hecho la directora,
también esos planos tan largos que ella hace, que tienen mucho que ver pues con el, pues eso, pues estamos en verano, está hablando de unos chavales, ya han visto que Iris no va al colegio, pues tienen otros ritmos, ¿no? Otras cadencias. Entonces también pues con esos planos tan largos también intenta buscar un poco pues toda esa languidez que está desarrollando también pues a la espera, ella espera a Renata, los chavales esperan muchas cosas, ¿no? Entonces es también una forma de transmitir esa espera y esa lentitud que ellos están viviendo en esa época y en ese entorno. Entonces, eso en cuanto a la estética de la película. Luego tiene, pues como ya decíamos, tiene muchos toques, ¿no? El argumento abarca muchas connotaciones, muchos temas vinculados al barrio que nos está presentando la directora y también a los personajes que nos están presentando. Eh, como el propio espacio en el que nos movemos, ¿no? Y parece como que nos está diciendo, bueno, el espacio te condiciona un poco, te condiciona tu forma de vida, te condiciona tu forma de pensar, te condiciona mucho. El propio espacio en el que nos ha insertado es como una especie de laberinto, pues también nos está reflejando un laberinto emocional, que es el que vive Iris y el que viven sus amigos, ¿no? Los dos hermanos con los que está siempre, incluso el que vive, pues la chica con la que al final se relaciona, ¿no? Aparentemente Renata, ¿no? Es un laberinto emocional, porque bueno, es una película coming age, estas películas que hablan del paso de la juventud a la edad adulta, que es, pues como todos lo hemos ido viviendo, pues es una etapa con muchas confusiones, con muchas preguntas, y que a lo mejor en un entorno, unas personas tan inocentes como las que estamos viendo, unos personajes tan inocentes, en un entorno que puede resultar hostil, como a veces resulta el suyo, pues bueno, puede ser una situación complicada, ¿no? Entonces parece que nos está reflejando este coming age, pues bastante coral, no solamente Iris si se han dado cuenta, es como el personaje que nos guía, pero en realidad pues nos habla de más personajes, ¿no? Nos habla sobre todo de sus amigos, pero bueno, nos habla también de forma un poco coral, con menor intensidad de otros personajes, pero habla de bastantes de ellos. Y entonces nos habla pues de estos jóvenes adolescentes que están descubriendo su sexualidad y están descubriendo también su identidad, ¿no? Su identidad también en lo sexual, también en otros aspectos, ¿no? Nos crea como esta especie de fresco con algunos chavales son más protagonistas que otros, pero como esta especie de fresco. Vemos además cómo lo individual se confunde con lo colectivo. No solamente esto pasa en la juventud, sino también que es como un recurso narrativo de la propia directora, ¿no? Como pues hay cosas que le están pasando a todos y otras que no, ¿no? Posiblemente sea porque la directora le ha dado ciertas peculiaridades, ¿no? a estos personajes. No son personajes que escapan a la norma, son personajes que escapan a la norma social. Parece que la propia película hace algo de disidencia, ¿no? Es como una especie de manifiesto de disidencia, cómo es ser distinto en una sociedad que no siempre admite la diferencia y cómo es sentirse distinto en una sociedad donde siempre te han dicho que vas a ser de una manera. No solamente hablo de la orientación sexual, sino también de la forma de comportarse en el caso de Renata, ¿no? Como ella, pues en el momento está circulando, se ponen en circulación en este barrio, pues todas esas hormonas, todo ese deseo sexual, todas esas sensaciones de los jóvenes, pero también se ponen en circulación de forma muy simbólica todos esos rumores en torno a Renata y luego también acaban alcanzando también a Iris y de forma también un poco metafórica como alcanzan en otro sentido a sus amigos, ¿no? Pues ese vídeo que circula, que se hace viral del mayor de los hermanos. Entonces, pues bueno, esa forma de difundir esos rumores acaban atacando o acaban afectando a quienes viven de una manera diferente, ¿no? Y encima a quienes viven su diferencia con cierta inocencia. Entonces, pues sí que parece que la película tiene mucho de manifiesto del disidente, cómo es ser diferente en un barrio como las Mil Viviendas, cómo es ser diferentes a esta edad, cómo es ser diferente en un entorno como este y con las opciones que tienen. Es la libertad contra las etiquetas, contra esas etiquetas que a veces son un poco totalizadoras, pues los propios chavales crean como una especie de resistencia queer, una resistencia barrial, para ellos solamente existe la naturalidad, entonces pues es una manera de crear un contraste con ese sistema que nos propone un modo uniforme de vivir. Ante esto,
pues lo que vemos que va funcionando sobre todo ante los jóvenes y ante esa diferencia que ellas van sintiendo, pues parece que hay una voz, la voz de la experiencia es eminentemente matriarcal, ¿no? Porque realmente a quienes vemos es a la madre de los chavales, pues que es la que, sin darles demasiada incidencia, pues está muy a su favor, no parece que en absoluto que quiera corregir su conducta, simplemente pues les hace siempre ciertos comentarios. Y la figura, Navas, la directora, parece que rompe la figura de masculina, ¿no? En el caso de Iris, sí que sabemos que vive con su padre, vive con su hermano, pero nunca se les ve. Sabemos que han estado en casa de los amigos. Al padre sí que estando ella en casa se le oye como una voz en off, ¿no? Una voz que le pregunta cosas, ¿estás bien? Pero completamente distanciado de ella. Entonces sí que parece que aquí hay frente a ese contraste, frente a esa situación de confusión que pueden estar viviendo los chavales, lo que nos presenta la directora es este sistema prácticamente matriarcal, que no quiere decir que todas las voces sean positivas, ¿no? Tenemos también la voz de estas vecinas que también, pues en el cumpleaños o cuando están en la cocina, pues están haciendo unos comentarios que en absoluto son positivos. La propia Renata tiene a su madre, ¿no? Que está en una situación completamente diferente, sordomuda, nos hace algún comentario de que proviene de una educación muy católica, que también a ella le causa cierto conflicto cuando escucha cosas de su hija. Entonces, este sistema, pues frente a esa juventud, por ahora algo confundida, que está buscando sus caminos, que se está buscando como colectivo, podemos entenderlo, pues como colectivo es lo que nos propone Navas, es que ahí existe pues ese matriarcado que funciona de diferentes maneras. Yo creo que es muy interesante aquí, si quieren lo podemos comentar, si les apetece participar, es muy interesante yo creo aquí cómo la directora va calibrando el lenguaje con el que se comunica con nosotros, ¿no? La propia Iris vemos cómo está comunicándose con cartas en muchos momentos, ¿no? Se comunica con cartas hacia Renata, parece que le cuesta, que es una chica muy tímida, entonces el código que parece que se siente más cómodo es escribiendo la carta, ¿no? Renata le dice, qué rara eres. Pues bueno, parece que es ella ahí como ha podido explayarse. De la misma manera, su amigo, los dos hermanos, cada uno vive la sexualidad de una manera, ¿no? Uno de ellos parece pues abiertamente gay y el otro pues parece simplemente que está viviendo su sexualidad pues de una manera más abierta, indefinida y simplemente no parece que se haya definido de ninguna manera, pero sí escribe estos poemas que sí que van un poco, parecen en contra de la falta de sensibilidad, ¿no? Es también interesante el cómo habla como este punto de ruptura con lo zafio, con la forma de referirse. Hay algo aspiracional, habla de algo aspiracional, de que busca el amor, pero también rechaza la zafiedad y cómo se frivoliza. Y luego, pues el otro hermano, Darío, pues tiene una curiosísima forma de expresarse con el cuerpo, ¿no? Son unas formas de lenguaje, diferentes códigos que la directora maneja, que mezcla, que parecen, yo creo que son bastante interesantes. Y luego, por supuesto, también están las nuevas tecnologías, ¿no? Pues las experiencias que van de este trío, pues están atravesadas completamente por la doble realidad. Son chavales que están mucho en la calle, pero luego también tienen ahí pues, las experiencias físicas, pero luego también tienen una permanente presencia de la vida digital, como es lógico, con los móviles, pues con Google cuando están buscando información, y luego pues con ese episodio de bullying virtual que parece un equivalente a los rumores que hemos estado intuyendo que existen en la propia barriada, en la parte física, pues existe una terrible rumorología en las redes y que encima pues lleva ese episodio de bullying, ¿no? Entonces son como las distintas formas de socializarse de los jóvenes, tanto en la parte virtual como en la parte física. Son lenguajes que utiliza la directora que son muy interesantes y este punto en concreto, el de la violencia, que hemos visto que le afecta al mayor, que se viraliza en ese vídeo, también es interesante cómo la directora aborda la violencia en las relaciones sexuales. Hemos visto varios momentos, pues varios retazos
de relaciones que se mantienen y en algunas de ellas sí que hay como momentos de violencia, ¿no? Como una explosión de violencia, ¿no? Es curioso también cómo a veces esa urgencia que tienen los jóvenes pues puede tener a veces un componente de humillación o puede tener un componente de violencia. Y luego, pues por terminar con el lenguaje, también parece interesante pues, que no siempre hay diálogos en los momentos en los que hay dos personajes expresándose, ¿no? Sobre todo, pues hay muchos movimientos, muchos gestos, mucha conexión con el espacio urbano. Las propias Renata e Iris hablan de, bueno, es que no soy muy de hablar, no soy muy de diálogos, estoy harta de que la gente hable, 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 ¿no? También parece que en esta época, pues con tanta información y con tantos datos, también es muy interesante que haya una película pues que sea tan sensorial. También cuando estamos en la discoteca, pues hay, es todo muy atmosférico, hay humo, hay unas luces estridentes, parece que se puede percibir también el sudor, ¿no? Una película muy atmosférica que crea pues unos momentos muy atmosféricos. También la propia iluminación contribuye a ello. Les decía que tiene esa voluntad de ser bastante naturalista y en ello también interviene que la iluminación es prácticamente la del barrio. Entonces, es un barrio que no está especialmente bien iluminado en todas sus zonas, hay farolas pues más tenues o hay zonas donde directamente no hay luz y entonces pues eso hace que haya escenas, haya planos que son muy oscuros, ¿no? Porque se respeta ese realismo. Y ese juego de luces y sombras pues también es un interesante recurso narrativo como habrán visto para la directora, pues el propio momento en el que Renata desaparece, también se juega mucho con las siluetas, se juega mucho con esas sombras, con esas figuras que aparecen, que desaparecen, con las propias chicas desapareciendo. Entonces, o jugando directamente con la luz, ¿no? Romper una luz para quedarse a oscuras, ¿no? Entonces, pues son también son todas formas de expresión desde el laberinto emocional que hemos comentado, que está tejiendo toda la película y con todas esas dualidades también de Renata, de la chica más decidida, con Iris, que es la chica más tímida, ¿no? Son los diferentes niveles de diálogo, las diferentes formas de expresión. Y también es interesante ver cómo toda esa red invisible de comentarios, en tanto físicos como online, lo que estábamos comentando, cómo detienen mucho a Iris a la hora de actuar. Yo creo que es todas las sensaciones, los enamoramientos que figuran o que se expresan en esta película, pues son como muchos de los enamoramientos adolescentes, son muy platónicos, ¿no? En un estado muy platónico, que parece que es el que siente Iris y el que es el motor para ella, para acercarse a Renata, pero también toda esa red que se teje social, esa especie de condena social y toda esa rumorología, es también la que la frena a seguir, aunque finalmente pues ella parece que va avanzando y le va dando igual, es la que la frena y también a los propios amigos, ¿no? Oye, ten cuidado, se cuenta esto, se ha contado esta mentira sobre ti, ten cuidado, ¿no? Todas estas advertencias que le hacen pues forma parte de ese manifiesto que decíamos del disidente, ¿no? Del que es diferente, del que se atreve a ser diferente y a expensas de lo que le pueda, del castigo social, digamos, que pueda tener todo ello. Y se crean también, pues es como esos pequeños oasis, ¿no? De afinidades. Pues es muy bonito el momento en el que bailan con la madre, ¿no? Pues se ha creado ahí como una familia que incluso está incorporada a Iris a pesar de no ser parte de la familia en esa especie de matriarcado que decíamos, para apoyarse, ¿no? Pues siempre incidiendo en lo que comentábamos antes, en el relato social sobre el individual, ¿no? En cómo esta colectividad pues está intentando avanzar junta a pesar de todas las trabas que puedan estar encontrando. Y esta es una reflexión muy interesante también, la de estos pequeños oasis protectores y también pues la de esa madre que parece que está a favor o completamente abierta a la sexualidad que tengan sus hijos, es interesante porque Corrientes tiene un altísimo índice de tasa de suicidios entre jóvenes. Que no aceptan, no se ven aceptados por sus familias, que tienen problemas en la calle, que salen de casa y no tienen ninguna institución que los contenga, que los acoja. Entonces, tiene una elevada tasa de suicidio, ¿no? Entonces, es interesante esta visión que nos ofrece la directora de, sin embargo, pues mientras que Iris vive en un hogar pues que aparentemente está roto, que aparentemente pues ella ha dejado de ir a la escuela y no parece que le importe a su familia, no le prestan atención, pero sin embargo tiene como esta
familia de acogida, ¿no? Ha creado su propia colectividad donde sí se siente apoyada, ¿no? Parece que la película también pues habla muy bien a favor de esa colectividad que permiten los barrios, ¿no? Que permiten crear estos entornos tan sociales, que donde pues sí, lo virtual todavía existe, pero sigue habiendo mucha presencia física. También en este sentido es interesante ver en el vecindario prácticamente no vemos muchas viviendas, pero prácticamente no vemos tantos lugares de reunión más allá de los propios patios, no vemos tantos bares, no vemos más allá de la discoteca, no vemos lugares de ocio, ¿no? Simplemente se ve vivienda, vivienda, vivienda y compartiendo el tiempo, la población compartiendo el tiempo, ¿no? También de ahí un poco pues que hablen tantísimo unos con otros, que hagan todos estos diálogos. Y bueno, les comentaba antes que la película no es autobiográfica, aunque sí que tiene ciertas pinceladas de la vida de la autora. La autora ha querido hablar de su barrio, ha querido hablar de su barrio además de una forma muy concreta. Y ella, para el elenco del que se ha rodeado para hacer la película, pues está seleccionado de una manera muy especial. Iris, la protagonista o la que nos guía por toda, porque es la que nos guía pues, por todo el barrio, era compañera suya, era jugadora de baloncesto, compañera suya, no es una actriz profesional, pero bueno, sin embargo sí que la convenció para que hiciera este papel. El resto de los actores así más protagonistas, los dos chavales, Renata y la madre, sí son actores profesionales, y luego pues en el resto del elenco pues hay algunos actores locales o incluso también hay vecinos del barrio, que ella ha querido rodar un poco con los vecinos del barrio. Lo que sí les pidió la directora era que tuvieran cierta identificación con los personajes, es decir, que supieran o que hubieran vivido en su vida personal experiencias parecidas a las que viven los personajes, porque a la directora le parecía que podían interpretarlos desde otro lugar que a ella le parecía más interesante, y además porque luego eso les ha permitido un grado de improvisación que le ha resultado a Clarissa Navas bastante interesante. Por lo que ella ha comentado en entrevistas y demás, debido a que no es una película, es una película más o menos independiente, no tiene un gran presupuesto, pues solamente tuvieron 3 semanas para rodar, entonces trabajó muchísimo en los ensayos, estuvieron ensayando muchísimo tiempo para que luego a la hora del rodaje, que solamente disponían de 3 semanas, pues fuera todo muchísimo más rápido y más sencillo. Y entonces, pues además, el hecho de que los intérpretes tuvieran que ver con los actores, hubieran vivido situaciones parecidas o se pudieran identificar con sus experiencias, pues también les permitía un grado de aporte a los actores y de improvisación bastante fuerte, ¿no? O sea, aunque el guión estaba bastante pautado, pues hay mucha implicación de los actores a la hora de construir los personajes, de aportar en los diálogos. Por ejemplo, han comentado que el momento en el que Darío se pone a mirar algo de la enfermedad de transmisión sexual en Google, pues eso fue improvisado por su parte. También hay ciertos bailes que también han sido bastante improvisados, ¿no? Entonces es algo que aportan los actores, o también pues porque han vivido en barriadas parecidas a las mil y una viviendas. Y bueno, pues más allá de este tema de la identidad, del género, de la juventud, pues en conexión con este barrio, sí que hay pues breves pinceladas que muestran una forma de vida, y parece que se incide de forma especial en el derecho a la salud, ¿no? Y conectado, yo creo, con la educación, ¿no? Pues lo que comentábamos, Iris no va al colegio, a nadie le importa que no vaya al colegio, incluso ella lo repite varias veces. Y luego, pues existe un problema, ¿no?, educacional en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, o incluso directamente en la concepción del derecho a la salud, como dice Renata, ¿no? Es un tema también bastante interesante, porque además está vinculado a la homosexualidad, que es pues también donde se producen muchas dudas, sobre todo posiblemente en los primeros años, en la adolescencia, en los primeros años de relaciones. Y nos viene, pues la película parece que nos viene a preguntar un poco, bueno, pues esto es lo que ha creado el Estado, ¿no? Esta colmena de viviendas es lo que ha creado el Estado para que vivan las personas, para que se metan ahí, para que vivan, para que convivan. Y luego encima, pues no parece que terminen, que haya suficiente educación ni por parte de las familias ni por parte del sistema educativo para resolverles dudas que terminan siendo pues absolutamente prioritarias en su vida, esenciales,
que les provocan tantísimo miedo, que les provocan, que los frenan y que son tan imprescindibles, ¿no? También hay, parece que algo de eso a la hora de abordar, pues aparte de toda esa individualidad de los chavales, pues también ese lado más social. Y bueno, pues por último también cabe preguntarse si se puede categorizar de alguna manera la película pues dentro de esta categoría de cine LGTBI, ¿no? Que se suele crear tanto ya de forma un poco mercantilizada, ¿no? La industria del cine pues parece que ya ha creado categorías y esta es una más de ella, ¿no? Quizá la directora se ha pronunciado sobre ello y no le da un poco de apuro, ¿no? Pues hacerlo objetivizar tanto la temática, porque si bien es una temática gay, pues sí que parece que gran parte de las cuestiones que se abordan en esta película o de la temática de la película tienen más que ver con la construcción de una comunidad y no tanto específicamente con la condición sexual, ¿no? Que con esa disidencia que decíamos, pues sí que está reflejada, la forma de ser diferente en una comunidad, pero parece que la película sobre todo pues más que ir del colectivo LGTBI, pues va más de cómo construir comunidad frente a un entorno que puede resultar hostil. Así que nada, pues yo creo que esto es todo y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado un martes más aquí en Filmoteca Villaverde y nos vemos en la próxima.